buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por estar ahí esta noche. Estamos transmitiendo desde iTalk Show Studios desde la ciudad de Lima. Y bueno, somos Rock and Pop en vivo. Y esta noche tenemos realmente una noche muy especial e increíble para mí, realmente. Estoy muy contento de presentar esta noche digamos, a la voz, ¿no? De uno de los grupos, una de las bandas más representativas de los últimos tiempos, como es así Mar de Copas. Estamos con Huicho García. Adelante, Huicho, ¿estás ahí? Hola Engel, ¿cómo estás? Buenas noches. Y buenas noches a todos los que están conectados. En primer lugar, buenas noches y gracias por haber aceptado la invitación. Estoy muy contento, realmente. Yo soy otro fan, debo admitirlo por acá. Sí, muy contento de poder tenerte esta noche y conversar un poquito acerca de esto. Hay muchas cosas que están pasando por el universo, en las cuales trataremos de verlas desde una perspectiva, digamos, de simple videntes, ¿no? Que tratamos de ver las cosas y vamos a verlas cómo han ido creciendo en el tiempo. Mucho, yo quisiera que me acompañes. Vamos a agarrar la máquina del tiempo de Marty McFly, ¿no? El DeLorean. Nos vamos a regresar unos añitos atrás, unos añitos nomás, por favor. Y nos vamos a ir algo que a mí me interesa bastante. ¿Cómo nació en ti ese gusto por la música? Hacer música que corre por tus venas, por cada poro de tu cuerpo transpiran notas musicales. ¿De qué momento tú sentiste esa afición por la música? Bueno, mira, mis primeros recuerdos musicales en realidad vienen de la casa materna, obviamente, de escuchar que mi mamá escuchaba música clásica. Ella era melómana, aunque no coleccionaba discos ni nada, ¿no? En realidad no, simplemente que yo recuerdo muy claramente una vez que el abuelo materno nos trajo un aparato, esas fonomaletas, como unas maletas que las abres y la tapa son dos parlantes, y le regaló a mi mamá una colección de discos RCA que eran en cajas, venían como 45 de color rojo, el vinilo era rojo y eran como extractos de sinfonías, de sonatas, de óperas, etcétera. Y eso le encantaba escuchar a mi mamá porque ella era fanática de la música clásica, sobre todo de los clásicos, ¿no? Beethoven, no sé, Telemann, inclusive también Tchaikovsky le encantaba, Mendelssohn, en fin. Toda esa música, digamos, yo la escuchaba, pero digamos como un poco de rebote, porque ella la escuchaba. Pero es bien loco porque finalmente es lo que, de alguna manera, junto con los Beatles, que es lo que escuchaban sus hermanas menores, mis tías, esas son mis bases, ¿no? Digamos, las bases de lo que escuchaba yo cuando era un niño, un bebé. Y entonces, mi gusto generalmente siempre ha sido por ese lado melódico, muy melódico. Las cosas muy distorsionadas, en exceso o gratuitamente distorsionadas, no me gustan demasiado, a menos que tengan un propósito, ¿no? Pero generalmente mi oído se va por ahí, así que va por ahí, ¿no? O sea, es un poco como escuchando la música que escuchaban mis parientes más cercanos, mis tías, mis tíos, mi madre. Mi papá más bien escuchaba otro tipo de música, él más bien le gustaba cantar, él escuchaba boleros y eso, ¿no? Baladas, pero en esa época tan temprana lo que recuerdo más que nada era la música clásica que escuchaba mi mamá y los Beatles. Ahora, el gusto vino después, ¿no? Eso ya es como mucho más adelante. El gusto, digamos, por cantar, por expresar a través de la música vino muchísimo más adelante, claro. Porque, digamos, cuando uno empieza con los gateos musicales, pues, ¿no? Uno está en la casa haciendo bulla con una cuchara, con un tenedor, con un palito, el tambor, ¿no? Y de ahí viene poco a poco la guitarra de repente, ¿no? ¿Tú tenías esa afición por la guitarra? No, yo siempre me he considerado una nulidad en realidad para tocar instrumentos. Tengo una mano izquierda demasiado inútil y las veces que agarré guitarras simple y llanamente no podía, y hasta ahora me cuesta muchísimo mover los dedos, tratar de agarrarlas
Entonces, nunca consideré que yo podría tocar bien un instrumento, en realidad. De alguna manera creo que me fui yendo hacia la cuestión de la voz porque no requería de otro instrumento que no fuera yo mismo, ¿no? Pero también porque desde chico me gustaba cantar, o sea, en el colegio, digamos, hay dos cosas que recuerdo muy claramente, que son cuando ingreso al colegio, a la primaria, en el Hans Christian Andersen, que era un colegio que tenía coro en esa época, tenía un coro que se llamaba el coro, los Niños Cantores de Lima se llamaba, el colegio Hans Christian Andersen, y en el examen de ingreso que había para cada niño, había una parte en la que te hacían solfeo, decía, te llevaban a un piano y tocaban notas y decían, repite la nota con tu voz. Y yo repetí todas las notas exactamente, entonces inmediatamente me mandaron al coro, obviamente. Pero no duré mucho, la verdad, porque no me gustaba mucho ni el repertorio, ni los métodos un poco nazis de la directora del coro, no me gustó mucho. Entonces me quedé un par de meses y de ahí me fui, ¿no? Pero lo recuerdo por eso, porque son dos momentos así, ¿no? El entrar al colegio con ese examen y luego estar en el coro por un tiempo, de alguna manera ya yo sentía como que mi voz era mi instrumento. ¿Tú te acuerdas de alguna canción en particular cuando estabas en el coro? No, no me acuerdo de nada. O sea, eso lo borré cassette totalmente. Porque, Eran digamos, típicas cosas pues, navideñas o qué sé yo, no lo recuerdo. Y algunos cánticos que componía el mismo director, porque el director tenía ínfulas de compositor, entonces era un poco aburrido. La verdad que yo recuerdo que me aburría muchísimo los ensayos y dije, no, no quiero estar acá. wow, wow, wow. Porque, digamos, en todas las historias que vemos, ¿no? Los cantantes pues salen digamos, de esas enormes producciones, ¿no? De coros, ¿no? Podemos Sí, enumerar pues muchos cantantes, ¿no? En las cuales pues tenían han pasado por coros. sí. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo sería Huicho cantando esas canciones? Eso estaba pensando en este momento. Pero en fin, tratemos de obviarlas porque no las recordamos en este momento. Puede ser. Pero ahí tiene un detalle muy interesante, ¿no? Porque ahí, ya nos da el gusto por seguir cantando cada vez más. ¿Es así como va pasando? Poco a poco a tratar Va de pasando así ir creciendo. porque obviamente yo cantaba las canciones de los Beatles, mis tías me hacían cantar muchísimo, yo tenía, una de ellas era mi madrina, es mi madrina, ella todavía vive, hermana de mi mamá, y me llevaba a su cuarto, escuchábamos las canciones y ella cantaba y me hacía cantar, entonces como que ya había algo, cuando era muy niño, ¿no? O sea, te estoy hablando hablo de 5, 6, 7 años, no sé, pero más adelante, cuando yo ya escuchaba las canciones por mi cuenta, las cantaba, o sea, inmediatamente como orgánicamente me ponía a cantarlas, ¿no? O sea, trataba de seguir la letra. Al principio, obviamente, todos empezamos escuchando estas canciones que eran en inglés que no entendíamos, entonces no entendía absolutamente nada de la letra, pero igual la cantaba. Y se fue dando simplemente, ¿no? O sea, el tema del coro, por ejemplo, fue sí efectivamente una parte que inclusive a veces pienso debí quedarme, ¿no? Pero también por una cuestión de mi personalidad, que yo soy una persona muy, muy introvertida, el mismo hecho de estar en un grupo demasiado grande de niños o algunos tal vez demasiado expresivos o muy movidos o lo que sea, me molestaba un poco. Entonces un poco también como que eso jugó en la decisión de no quedarme, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros los introspectivos somos un poco más, nos alejamos digamos, del tumulto, de las multitudes. Entonces eso también jugó un poquito en contra, pero a veces me pongo a pensar, pucha, que si me hubiera quedado, más allá del aburrimiento, tal vez hubiera podido aprender algunas técnicas más tempranamente, ¿no? O sea, yo en realidad empecé sin saber absolutamente nada, simplemente por el gusto de cantar. ¿Mm? Sí, porque en realidad tú tienes un registro alto de voz, ¿no? En ese momento. Sí, es Sí, un sí, sí. registro. Una vez alguien me dijo, tú eres tenor ligero. Y tenor ligero, dije, pucha, bueno, no sé.
¿sí? Sí, 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 justamente las canciones, Es ¿no? muy pesado, ¿va? Si hacemos un poquito Será por de, eso. revisamos la discografía, ¿no? Obviamente, ¿no? La voz es, bueno, pues obviamente con el tiempo es como el buen vino que madura, ¿no? Es una cosa espectacular. Y como uno va apreciando eso en el tiempo, y veo eso, ¿no? Cómo uno va, digamos, cambiando algunas cosas, mejorando un detalle con respecto a cómo va cantando uno. Obviamente, pues en los ochentas fue también una época en la cual había que cantar, digamos, bastante música. Tú cantaste bastante en esa temporada. Cuéntanos un poquito acerca de eso. En los 80s, ¿Mm? yo canté más en los 70s. Yo soy más de los 70. Yo en los 80s no lo Excelente. recuerdo más que mucha chamba, porque ahí fue cuando empecé a chambear. Pero Empezamos con los 70 entonces. en los 70s es donde yo he desarrollado ya, digamos, un gusto musical, un gusto por cantar, un gusto por querer cantar, que es importante, ¿no? Porque una cosa es cantar, una cosa es que te guste cantar, pero, pero es otra muy distinta pensarlo como algo que quieres hacer más allá de, digamos, de simplemente digamos, ese nivel de melómano, de karaoke, ¿no? O sea, de cualquier persona que le gusta la música y a veces quiere cantar, entonces va a un karaoke y canta, no. Yo quería estar en los escenarios, entonces todo eso se desarrolló durante los 70s, cuando yo empecé a escuchar ya la música que para mí fue, digamos, la más importante en mi adolescencia, ¿no? Que fuera música progresiva. En los 80s más bien hubo una ¿Y etapa. con qué bandas cantabas ahí más o menos en los 70? Disculpa que te corte. ¿A una banda en particular? ¿Cantabas solo o solamente, como mencionas, tipo karaoke? ¿Y había algunas bandas en ese momento, en los 70s, con las cuales cantabas? Claro, había de todo, pero o sea, las bandas que me gustaban, aparte de los Beatles, que es algo que, digamos, es mi base, ¿no? Hablando de rock y de pop, eh, yo me aficioné muchísimo por la música progresiva y yo me acuerdo que cantaba de todo, o sea, había canciones de Jethro Tull que cantaba, de canciones de Yes que me encantaban, lo que pasa es que la voz de John Anderson es demasiado aguda, demasiado difícil, digamos, de imitar o de tratar de cantar, tiene un registro altísimo. En general, los cantantes ingleses tienen un registro muy, muy alto. Y luego con quien me pegué, antes de todo esto, antes de la progresiva, creo que el primer cantante que me pareció, digamos, que con el cual yo sentí, pucha, yo quiero hacer algo como eso, fue primero que nada Rafael. Ese fue el primero, Mm. como a los 8 o 9 años que mis tías me llevaron a ver la película Digan lo que digan, me impresionó su presencia escénica, es demasiado fuerte. Entonces, pucha, que decía, qué bestia, qué tal vozarrón y qué tal presencia tenía, ¿no? Su imagen era como muy fuerte y creo que es la primera vez que recuerdo haber pensado, yo quiero hacer algo como eso, yo quiero estar ahí, ¿no? Pero más adelante ya cuando escuché, por ejemplo, cosas como Cat Stevens, una gran influencia. Cat Stevens es uno de los cantantes que me llamaron muchísimo la atención porque era muy melódico, pero a la vez su voz no era una voz, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Era muy, muy particular, no era como la voz, ya, digamos, de los cantautores de la época, de más o menos de la onda Mm. de él, Lobo, James Taylor, toda esa gente. La voz de Cat Stevens se diferenciaba porque tenía un registro muy especial y una forma de cantar muy, pero muy expresiva y muy personal. Y luego de él, creo que lo siguiente fue, ya cuando escuchaba la progresiva, en Génesis, Peter Gabriel, es otra de mis grandes influencias, ¿no? Wow. Peter Gabriel también tiene una voz única, o sea, es algo que tú escuchas y dices, es Gabriel, no hay otro. Y después voces femeninas también muchísimo, ¿no? Joni Mitchell es una cantante que me parece extraordinaria, aparte y súper compositora, que creo que es la más importante de esa época. Y otro que me influenció mucho, increíblemente, fue Peter Hamill de Van der Graaf Generator también. Tiene un registro que lo abarca todo. Ese tío sí que lo abarca todo. Qué bestia. Wow. Puede Wow. cantar o sea, la melodía más dulce y Mm. más romántica o más, simplemente más dulce que te puede hacer llorar y después puede cantar cosas que te pueden simple y llanamente
no sé, es un demonio. Su voz es una cosa así que se pasa del punk a la cosa más sencilla y suave, ¿no? Ujú. Pero Porque a mí me gustaba esa capacidad de poder expresar tanto exacto, en un solo registro, ¿no? O en exacto, varios exacto. registros con una sola garganta, vaya. Ujú. Tú mencionas una cosa espectacular acerca de, digamos, de este artista español, ¿no? En Ah, la cual, Rafael, Rafael, en la cual no solamente te impresionaba su voz, sino su presencia, ¿no? Que era tan claro, fuerte. Rafael Porque, tiene una cosa, pero es tan histriónico, tan exacto, fuerte en el exacto, escenario exacto, que, exacto. o sea, yo me Ajá, quedé, pero alucinado viendo esas películas, esa escena donde sale con las velas en la isla cantando Ave María, y decía, what the, qué bestia, o sea, y yo recuerdo haber salido queriendo ver la película otra vez, ¿no? Que la volví a ver, obviamente, wow. porque me impresionó muchísimo. Mm, Pero ese es mi primer recuerdo de haber como querido ser otra persona, haciendo otra cosa, ¿no? Eso. qué bacán. Pero obviamente después como que se diluyó y después trataba de cantar sus canciones. Canté mucho Rafael, Iracundo, Los Ángeles Negros, toda esa época, porque mis tías pasaron de eso, ¿no? De los Beatles pasaron un poco a la nueva ola y a las baladas. Entonces yo un Wow. poco que la seguí en su gusto. Mm, porque no solamente está eso, ¿no? Está ya empezar a también uno imponerse, ¿no? A tratar de darle ese gusto también a las canciones. Buscar la Y, voz, es lo que yo siempre claro, le recomiendo a los cantantes, ¿no? O sea, todos comenzamos un poco como queriendo aprender de los que nos gusta escuchar, pero hay un momento en que tienes que empezar a buscar tu propia voz. Eso es importantísimo. sí, 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 ¿no? Pero hay modelos iniciales en Totalmente. las cuales, Claro. ¿no? Uno tiene Tiene y que uno, haber. uno se Todos alimenta de tenemos todo un eso. padre para algo, una madre, lo que sea, pero o Sí, sea, sí, sí, hay ajá. un punto en que dices, esto me gusta, esto quiero, entonces comienzas a imitar, o a tratar de sacar eso. Es como tratar de sacar un solo de guitarra, es lo mismo. Yo siempre, así como los guitarristas se metían a sacar los solos o los acordes, yo me metía a un cuarto a sacar las canciones, a tratar de cantarlas lo más parecido posible. Wow. Y de esa manera me forzaba un poco a buscar una técnica que no podía, digamos, encontrar de otra manera, ¿no? O sea, Ajá. tratando de encontrar la forma de cantar una Eso, canción de Genesis, una canción para, de Yes pa- o una canción de Van der sí. Graaf, Entonces, y tratando de justamente buscar esos registros suaves y los más salvajes también. una cosa que la gente no sabe es que al buscar esos registros y todo lo demás, uno tiene que tener una gran oreja, figurativamente hablando, claro. El oído es Ah, una cosa, pues, fundamental para eso, eso sí, ¿no? ¿no? El oído siempre lo he tenido. Yo creo que por mi padre, que él era. Él fue un artista frustrado, creo yo, porque él cuando era chico también quería cantar y quería bailar, quería dedicarse, digamos, a una cuestión más artística, tenía una vena artística muy fuerte. Pero obviamente, si en mi época fue difícil convencerlo a mi viejo, imagínate lo que le costó a mi viejo tratar de convencerlos a los suyos. Obviamente le dijeron que no, que ni hablar, y finalmente mi padre fue casi 40 años empleado bancario, pero con eso que estaba ahí, ¿no? Siempre cantaba en las fiestas o lo que sea, tenía una bonita voz. Y cuando se jubiló, cuando terminó de trabajar en el banco, ¿qué es lo que hizo? Se hizo un grupito con sus amigos y tocaba ¡Qué en las bacán! misas de difuntos, en ¡Qué reuniones bacán! de viejitos, no sé qué. Y ahí está el tío, ahí tengo ¡Qué grabaciones de monstruo! él, ¿no? O sea, de su grupito. ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! Realmente es increíble, ¿no? Porque muchas cosas que las que cuentas no existen, digamos, en Google, ¿no? Especialmente para Mm. los jóvenes millennials que nos ven, no existe esa información en Google, ¿no? Es más, si buscara, por ejemplo, esa grabación que hizo tu papá, ¿no? Con su grupo, ¿dónde la encuentro? Digo yo, ¿no? ¿Dónde puedo apreciar eso, ¿no? No hay, no Eso hay. lo grabé yo en mi estudio un día que simplemente digo, oye, ¿no quieres que te grabe a ti? Trajo a sus amigos y tal, y Qué lo bacán, grabamos. Y esas copias de esos discos los regalaban ahí en sus reuniones, ¿no? qué Para que los bacán. llamaran para las reuniones, las fiestas, y se ganaban su billetito. Lo máximo, mi La viejo. promo, la promo. Sí, sí, justamente, ¿no? Es algo parecido a lo que sucede. Increíblemente, lo que hacen ahí es exactamente lo que pasa en el siglo XXI. Totalmente. Exactamente igual. No ha cambiado nada.
¿no? Y la gente no ha piensa cambiado que nada. ha cambiado Ha cambiado la un montón. tecnología nada más, pero Sí, bueno, y sí, las definitivamente. circunstancias, ¿no? Pero, Hablando de tecnología, por favor, permíteme. Hay unos saludos por acá de algunos, unas personas que quieren decirte algo también. ¿Vamos? ¿Me acompañas? sí, claro que Vamos. sí, obviamente. Vamos, tenemos acá, dice, vamos a ver qué dice. Ah, muy bien. Tenemos a Gabriela Gómez, ¿no? Qué emoción, dice, ¿no? Y muchos corazoncitos. También tenemos a Judith Guaywa. Un saludo para ti, Judith. ¿No? Dice acá, saludos, Huicho, dice, ¿no? Dios mío. También tenemos acá más mensajes, vamos poco a poco. Tenemos un mensaje de Sandra HC, dice, ¿no? Soy tu fans número uno, number one, Huancaína, dice, ¿no? Dios Ah, mío, Huicho, gran sitio para ir siempre. Huancayo interesante. Roquerón. Claro. Gracias, Ajá. gracias. Un beso Sí, a todas las huancaínas y huancaínos. sí, ¿no? En general, pues, para todo el mundo, Huicho, Dios mío. ¿Qué podríamos decir de gran Huicho García? Es una cosa fantástica. Esta noche, es como estamos conversando con Huicho García, es la voz vocalista de la banda, una de las bandas pues más representativas de los últimos tiempos, como es Mar de Copas. Realmente es un honor tenerlo esta noche, conversar un poquito acerca de lo que es su trayectoria musical, ¿no? Anécdotas, su música, ¿no? Y planes también esta noche acá en Rock and Pop. Seguimos conversando acerca de lo que eran ¿no? Esa forma de trabajo y grabar un poco de la música, ¿no? Pero ya entrando ahí, digamos, a tallar ya en los ochentas, digamos que ya, digamos, empezaste a hacer otros géneros, ¿no? Otros géneros también que pasaste por ahí. ¿Cómo fue esa, Sí, esa aventura en esos géneros? lo que pasa es que también todo tiene que ver un poquito con... Yo siempre me he considerado más que un músico, un melómano que hace música junto con amigos que hacemos música. Por Mar de Copas es más que una banda rockera como la conocemos todos. Es un grupo de amigos que hacemos canciones, básicamente. No somos tan profesionales como mucha gente cree. O sea, somos personas... Creo que el único músico de carrera ahí es César, el único que ha estudiado música. Pero ¿qué pasa conmigo? Que yo he sido un melómano, coleccionista de discos, etcétera, y todo eso. Ahora ya no, pero melómano sí, pero me gustaba cantar las canciones, me gustaba todo eso. Y obviamente como melómano también iba cambiando y buscando nuevas músicas, nuevos géneros, cosas que simple y llanamente de alguna manera me tocaran, ¿no? O sea, yo soy muy, de alguna manera muy intuitivo en mis gustos y es lo que me toca interiormente lo que escucho, ¿no? Normalmente no escucho mucha música ni de radio ni de nada porque todo está cortado por la misma tijera. Las cosas que generalmente le gustan a la gente a mí no me gustan mucho, pero no por esa razón, sino porque simplemente está todo tan repetido que ya no interesa. Entonces yo siempre estuve buscando y aparte como me había metido con la música progresiva, que es digamos algo tan exigente, tan particular, entonces buscaba cosas que sean como eso. Hasta un momento en que la misma música progresiva empezó como a decaer y a volverse un poco más pop, más sencilla, que también fue un problema que tenía que ver más con los sellos y con las corporaciones. Entonces comencé ahí a buscar otras cosas y ahí es donde a finales de los 70 descubro cosas muy nuevas, como, no sé, hay cosas de New Wave y de música alternativa de la época que me alucinaron y que tenían que ver con en todo caso, con mi gusto más antiguo, con la música clásica, con la música, en fin. La cosa es que cuando llegan los 80, yo ya estaba, digamos, mi bagaje musical había salido ya, se había disparado, ¿no? Porque durante la adolescencia uno generalmente escucha un solo tipo de música y dices, esa es la mejor música, el resto es una basura. Tienes una especie como de taco, Sí, ¿no? Taco sí. adolescente. Pero después ya te vas abriendo y te vas dando cuenta, aparte, yo trabajé 2 años en Cañete, sacándome el clavo de la ingeniería de electrónica, y ahí empecé a escuchar, por ejemplo, boleros, cosas que nunca había escuchado antes, son cubanos, y empecé a descubrir toda esa vena también latina y a apreciarla, ¿no? Entonces, cuando yo regreso de Cañete en el año 83, ya venía, digamos, de progresiva, de punk, de todo, o sea, había escuchado un montón de cosas y seguía buscando.
Entonces yo sé que te refieres a la parte en la que de pronto armamos ese grupo Narcosis, en el que hicimos algo así como punk. ¿Ya? Yo lo llamo más rock and roll, no crudo, pero digamos que estuvimos un poco involucrados en el tema del movimiento subterráneo, de la música subterránea, pero justamente porque éramos melómanos que intentábamos tocar música, no sabíamos tocar música, entonces hacíamos las cosas con toda la rabia y la desesperación y la falta de oportunidades que teníamos en esa época. En realidad, ninguno de nosotros sabía qué iba a pasar ni con el país ni con nosotros. En esas épocas salíamos a los conciertos o a encontrarnos a escuchar música o a lo que sea, salíamos de nuestras casas sin saber si íbamos a regresar o si algún coche bomba nos iba a explotar. Era para que la gente entienda un poquito acerca de lo que es la música subterránea, digamos, era una música que no era comercial, que no salía en las radios, que salía, digamos, era para una pequeña minoría de personas que buscaban justamente ese tipo de estilo. En líneas generales era eso, era por ahí, porque disfrutaban justamente eso, buscaban ese mensaje. Era una expresión de descontento, de salir y decir nada está bien, ¿no? O sea, tenías varias opciones, o irte del país o adaptarte a lo poco que había y agarrar, no sé, cualquier carrera, cualquier chamba, cualquier cosa que quisiera sobrevivir, o convertirte en un terrorista o protestar. Nosotros elegimos hacer arte que por lo menos reflejara nuestro descontento, nuestra falta de oportunidades, nuestra falta de futuro. Y el punk fue, digamos, se adaptaba, porque el punk en el 77, o sea, muchos años antes, en Inglaterra, tenía que ver un poquito con eso, con una rebeldía en contra de un sistema que estaba caduco. Nosotros veíamos en los años 80, 84, que todo estaba podrido acá, o sea, terrorismo de Estado por un lado, terrorismo de sendero por el otro, crisis económica, falta de oportunidades, no future, o sea, no futuro, era el punk perfecto. Lo que pasa es que, claro, lo adaptamos a nuestra realidad, no era una realidad como la de los ingleses. Y logramos a través de eso poder, digamos, tener una catarsis, botar todo ese descontento y esa frustración que sentíamos, y de alguna manera también integrarnos con un grupo de gente que pensaba que sentía igual, que nada tenía sentido, que nada tenía futuro, que no era una trampa en la que estábamos, ¿no? Entonces ha sido eso, una expresión absoluta y totalmente orgánica y visceral de lo que estábamos viviendo. No ha sido tan... O sea, fue paja, pero a la vez fue una catarsis de lo que estábamos sintiendo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Fue muy divertido, ¿no? Muy divertido. Porque la para gente... nada, o sea, nosotros íbamos a los conciertos siempre teniendo que llegar a la policía y terminar en la cárcel, en las carceletas, en lo que sea, porque éramos vistos ¿tanto como así? o sea, era bien peligroso. Hay gente que creía que los rock subterráneos andaban metidos terroristas, como al final, después de que ya terminaron los cosas, sí hubo músicos que terminaron en filas del MRTA y eso, ¿no? Porque, o sea, terminaron, digamos, cantándolos. ¿Por qué? Porque los terroristas empezaron a ver que ese descontento de la juventud podía servirles para captar jóvenes. ¿Te das cuenta? Entonces sí era peligroso, claro que era peligrosísimo. A lo que iba justamente... igual porque era lo que sentíamos que teníamos que hacer. No había otro camino para salvarnos. Sí. Okay. Por una parte, digamos, para gente que nos escucha de otras partes, los 80, especialmente en esa temporada, eran muy difíciles para el Perú. Económicamente, socialmente, políticamente, terrorismo, era una salvajada todo lo que pasaba acá en el Perú. Y eso fue el desconcierto que justamente se comenta, ¿no? Con respecto a ese momento. A lo que iba justamente ese detalle, ¿no? Que mucha gente piensa justamente que lo que vemos arriba en el escenario es la persona, pero vemos un artista en realidad, ¿no? Es lo que queremos representar muchas veces. No vemos a diferentes muchas cosas, ¿no? Nosotros que creemos de que es así, pero en realidad es parte de un show, ¿no? Eso se refleja pues en cualquier tipo de género, ¿no? Y algunos, así como contaste, ¿no? De nuestro querido cantante español, ¿no? Totalmente, o sea, en el escenario tú puedes ser todas las personas que quieras ser,
todos los personajes que quieras representar a través de una canción, a través de una música, a través de una obra de teatro o lo que quieras. O sea, el escenario es para eso, es para representar algo. Y la gente, digamos, los espectadores, la gente que va y ve cine, teatro, música, lo que sea, no necesariamente lo ve así, ¿no? Cree que lo que está viendo es la persona real y no es así. Mucha gente se lo cree en realidad y yo tengo muy consciente de eso siempre, ¿no? O sea, yo lo que estoy haciendo en el escenario es representar un papel que es una parte de mí, pero Exacto. no soy yo. Exacto. O sea, yo soy una persona normal como cualquier otra. Tengo sí un don que ni siquiera es mío y que en algún momento yo no lo tendré y que lo aprovecho para justamente expresar, pero efectivamente en el escenario es el momento para mí quizá más grato de todo este rollo de hacer música, de justamente ser un engranaje de algo más grande que es la música, en fin, una orquesta, ¿no? Yo en realidad cuando era chico lo que quería hacer era director de orquesta, poder dirigir una orquesta, eso es lo que yo quería. O sea, pero la música... déjame decirte de que no, acá no, tú, que de voz, no, tú tienes una de las voces más melodiosas que he escuchado en los últimos tiempos. Es increíble, digamos, la modulidad que tienes en tu voz, ese timbre, ¿no? Tan particular, me parece sumamente especial, ¿no? Eso es justamente lo que deleita bastante a las personas. Una cosa especial que tú comentas es acerca de cómo, digamos, seguir experimentando, ¿no? Eso me parece espectacular, ¿no? Seguir sí. buscando ese sonido, buscando ese engranaje. Una de las cosas que, por ejemplo, me parecen básicas para mí es no solamente buscar en las voces, por ejemplo, masculinas, sino también en las femeninas, y también, porque eso tiene que ver con el inicio de todo esto, o sea, con la música clásica, que generalmente es instrumental. Mucho de lo que yo hago con mi voz, con lo que, digamos, he tratado de desarrollar con mi voz, es desarrollar una manera de expresar una emoción, porque eso es lo que yo sentía con la música clásica al principio, con los Beatles después, y con todas las músicas que vinieron después, que es lo que te explicaba hace un momento. Lo que me toca, lo que me emociona, que obviamente tiene la raíz ahí, ¿no? De esas primeras músicas que escuché, que me emocionaban tanto, aparte mi mamá también se emocionaba mucho y me explicaba por qué, entonces yo como que fui, digamos, integrando todo eso en mí, y después cuando yo he querido ya cantar, el objetivo mío siempre ha sido tratar de expresar lo más fielmente aquello que estoy diciendo o en una letra o con la música, ¿no? Porque finalmente la música es eso, es una expresión. Puede tener una letra, puede no tener, pero de lo que se trata es de expresar un sentimiento y que ese sentimiento y esa expresión puedan alcanzar a otra alma o a otra persona, como quieras, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera sí creo que lo logré, porque todos esos cantantes, músicos o músicas que busqué, yo lo que buscaba era justamente tratar de aprender aquello que en esas músicas o en esos cantantes me tocaban a mí para lograr hacer como ellos, digamos, expresar de esa manera tan fidedigna y poder tocar a otros, ¿no? De eso se trata, a la larga, es un lenguaje que toca a otros, así como yo te hablo y me entiendes, es lo mismo, la música es un sonido que viaja a través del aire y te toca y te puede tocar, pero el alma. Son varias variables ahí, varias variables. Por ahí va. Y una de las más grandes influencias, por ejemplo, que he tenido, ni siquiera ha sido una voz, sino una guitarra. Un guitarrista, que para mí es ese tío, o sea, yo cuando escucho sus solos, lo que escucho es su alma, su voz. Wow. Es una voz humana. Y es una de las cosas, es una de mis más grandes influencias, ¿no? O sea, y yo creo que por ahí va la cosa, porque en realidad mi base ha sido la música instrumental. Entonces por ahí va. Yo en realidad siempre he tomado la voz como un instrumento, ¿no? O sea, tratar de cantar, pero como si fuera un instrumento. Más que... Y eso lo has logrado de una manera increíble, ¿no? Porque la gente, digamos, con tus canciones, como decía, ¿no? Hay varias variables acá.
Es la forma Sí, como tú cantas, es la letra que transmites y es esa expresión que uno pone, esas ya. inflexiones que uno pone digamos, a interpretar esas canciones. Otro lo puede Sí, cantar, pero no es lo eh, mismo. sí, es algo que se aprende más que nada con la experiencia. Yo no he estudiado nada, recién hace unos 8 años o algo así, calculo yo, ya con la internet y todo, se me ocurrió un día buscar tips y encontré un coach que parece que es muy cotizado, muy famoso, no sé, lo encontré inclusive a partir de una cantante de un grupo que me gustaba mucho en esa época, y que una vez vi una entrevista y habló de su coach, y dije, voy a buscarlo, y por primera vez en todos los años que vine cantando, comencé a usar algunos tips que este pata recomendaba y realmente me sirvieron mucho, y desde entonces Wow. mejoré mucho mi performance, mejoré mucho mi resistencia. Antes, pucha, cantaba un concierto y si de ahí tenía que cantar otro, terminaba hecho puré. Y después de todos esos tips y de todos esos ejercicios y ese conocimiento que adquirí para regular y sobre todo para destensar las cuerdas, me sirvió porque más adelante, cuando ya tuvimos más chamba, podía tocar 3 conciertos seguidos y después conversar, no había ningún problema. Entonces eso Wow, es paja wow, también, ¿no? Porque sí hay técnicas que wow. sirven y todo, y lo bacán que este pata, que se llama Brett Manning, dice, se basa en la teoría de que cualquier persona que habla puede cantar, porque el canto en realidad, de la manera como él lo enseña, Yeah. es usando la misma técnica que tenemos para Wow. hablar. O sea, el cerebro, tú para hablar ni siquiera lo piensas, hablas nomás, ¿no? Tus ideas pasan salen de tu cerebro y hablas sin esfuerzo. Pero cuando cantas, se crea una tensión, porque hay Wow. el miedo a que te desafines, al miedo a esto, a lo que sea. Entonces ya hay una tensión, tú Exacto. empiezas a tensionar, las cosas no te salen. Ya, este pata, basado en esa teoría, te enseña ejercicios para destensar eso y cantar como si estuvieras hablando. Es Claro. pajísimo, a mí me encanta. Bueno, yo lo diría así, ¿no? El roche es el deporte nacional del Perú. Claro, más Eh, o menos. y eso es lo que mata todo, mata toda la inspiración. Pero antes de ir con más inspiración, por favor, Wichi, hay unos mensajes más acá que quiero compartir contigo. Por Vamos a favor. verlos, por favor. Tenemos acá a Homero Suta, es un excelente invitado. Qué bueno ver a Wicho, dice Homero, acá, ¿cómo ¿no? estás? ¿Qué tal? Un gusto. También tenemos acá, ¿no? Hablando de Mar de Copas, ¿no? Aldo, nos dice, ¿no? Que es una banda de culto, ¿no? Dios Sí, mío, gracias, sí nos gracias. indica. También tenemos acá el saludo de Daniel Gómez, ¿no? Wicho es parte de nuestra historia, ¿no? Wow. También tenemos acá a Frank Godoy, es un comentario, dice, Wicho, una vez comentaste que te gustaba cómo cantaba la vocalista del grupo Asesinados por su arte. Oh, Y sí, me encanta, me ¿no? encanta. Un comentario, ¿Ah, cómo? para... Sí, eh, claro. Asesinados por Suerte es un grupito que yo grabé hace muchos años. Estamos hablando de los años, finales de los años 80, 89 por ahí. Y tenían una cantante, Yanina, no me acuerdo su apellido, lo tengo por ahí. Esto, que sin ser ni profesional ni nada, simplemente era una cantante que la habían, ¿cómo se llama?, convocado para cantar estas canciones. Y son solo 4, solo existen 4 canciones de ese grupo como demos. Son canciones bien bacanes, muy bien construidas, no muy fáciles de tocar, era una cosa así como medio entre New Wave y medio complicadillas rítmicamente, y con melodías bien bacanes, con letras bien particulares también, pero la expresión de ella para cantar era alucinante y era un don, era totalmente un don, porque simplemente lo hacía. Me decía, ¿dónde has aprendido a cantar? Ninguna parte, me decía, no, no canto nomás, ¿no? Pero ¿qué música escuchas? Tal o cual. Y bueno, escuchaba música, digamos, normal, pero ese es un don. Cuando tienes el don para poder expresar las cosas de la manera correcta, lo haces simplemente, no tienes que aprenderlo, ¿no? Claro, puedes perfeccionarlo, pero esta chica tenía ese don y me dio mucha pena que después el grupo se separó y no supe más wow. de ella y abandonó, ¿no? O sea, ya simplemente se dedicó a otra cosa en su vida.
Y ahí está. Pero qué espectacular, ¿no? Cómo el alma de una persona queda al descubierto, ¿no? Al interpretar algo en particular. Eso Totalmente, es totalmente. increíble, 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 ¿ok? Bueno, déjame, es un comentario, ¿ok? Esta noche estamos con Huicho García, él es vocalista de la agrupación, diría, una gran agrupación, agrupación peruana, que es Mar de Copas, para todo el mundo. ¿No? Gracias, Huicho, por aceptar la invitación. Y estamos conversando, No, pues, un poco acerca de lo que es, digamos, la trayectoria, ¿no? Anécdotas, digamos, música y, bueno, planes también. Esta noche, Huicho García con nosotros. Huicho, mira, dígame. sigamos conversando acerca de lo que es esto. Llegamos a los ochentas, estamos terminando todo eso y ahí empieza, me puedo decir más o menos, me atrevería a decir que por ahí ya empiezan los pininos para lo que es Mar de Copas. No, en los ochentas no. Básicamente lo que sucedió en los ochentas fue que toda esa primera mitad, entre el 80 bueno, yo en realidad, o sea, tengo que retroceder un poco más, ¿no? Porque yo salgo del colegio en el 76 creyendo que voy a ser ingeniero. Esto lo he contado varias veces, pero lo voy a tratar de cortar. Pero Ya. más que nada por deseo de mis viejos, de que yo fuera ingeniero, porque era una persona muy curiosa y se armaba aparatos y, en fin, etcétera. Pero muy pronto me di cuenta que no me gustaba mucho y comencé a, digamos, a divagar, a hacer un montón de cosas, trabajé en mil cosas, estudié en otras, abandonaba, no sé qué. La cosa es que, para hacerla corta, eh, pasaron 10 años antes que yo empezara a trabajar en la música. Y dentro de esos 10 años, entre el 81 y el 83, me fui a Cañete, como te dije hace poco, dejando la carrera que ahí había empezado a estudiar, que era psicología, abandonándola. ¿Por qué? Porque me quería quitar el clavo del asunto de la ingeniería, porque ya el tema cuando entré a facultad de psicología dije, esto no es para mí, simplemente estoy aquí porque no sé dónde quiero estar, no sé qué hacer. A pesar de que ya sabía que la música era algo muy importante, no sabía cómo llegar a la música. Entonces, me voy a Cañete, trabajo 2 años ahí, y me pruebo a mí mismo que era bueno, que lo hacía bien, que me gustaba, pero que no quería hacer eso todo el resto de mi vida. Entonces tuve que regresar. Entonces, todos esos primeros años, del 80 hasta el 84, que se arma Narcosis, yo estaba en un trompo de no saber qué hacer con mi vida. Y por eso es que aparece Narcosis, y para mí también es una forma de votar todo eso, no solo también los problemas del país, sino los problemas personales que yo tenía para, digamos, encontrar un camino en la vida. Y es a través de Narcosis que finalmente termina siendo la puerta para que un músico, digamos, de la talla de Mickey González, que en esa época recién comenzaba, digamos, una carrera exitosa en el rock y el pop, me llamara y me dijera, oye, me gusta tu grupo, no sé qué, tal, y al final terminara trabajando con él. Justamente 10 años después de salir del colegio, en el 86 empecé a trabajar con Mickey. Entonces, la segunda mitad de los 80 ha sido de aprendizaje también, de mucho aprendizaje, de aprender a manejar un estudio, de grabar, de producir, de ver cómo trabajaba Mickey, de comenzar a grabar grupos. Y en ese interín, por ejemplo, también tuve la experiencia con la Banda Azul, que fue más una colaboración. No es un grupo en el que yo, digamos, quería estar o quedarme, fue para mí una colaboración nada más, pero aprendí muchísimo, porque fue la primera vez que grabé en un estudio profesional, con profesionales y todo. Entonces, para mí fue mucho del 86 en adelante, aprendizaje, aprendizaje. Y Mar de Copas se fue gestando más en base a lo que empezó a suceder a mi alrededor con gente que trabajaba conmigo. Manolo empezó a trabajar con Miki poco tiempo después que yo entré a trabajar con él. Entonces, nos conocimos ahí. Y después Manolo trajo a su amigo Toto Leverone, que estudiaba con él en la Católica también, como asistente de escenario de Miki. Entonces ahí nos conocimos los tres, digamos, esa base de lo que más adelante fue Mar de Copas. Pero antes ellos ya habían armado un grupo a finales de los 80 que se llamaba Los Inocentes. Ese fue el germen, en todo caso, de Mar de Copas, porque ellos graban unos demos, que los grabamos en el estudio de Mickey, de ahí grabamos algo que supuestamente iba a salir en un sello, pero con la crisis
se frustró todo ese proyecto de sacar un disco de Los Inocentes. Entonces Manolo decide terminar con esa etapa de Los Inocentes y formar un nuevo grupo, para el cual me llaman, pero con el cual en realidad en esa primera etapa me quedo solo un mes y medio o algo así, de ahí me retiro porque yo tenía otros rollos. Eso ya estamos hablando de principios de los 90. Y recién, año y medio después, me llaman Toto y Manolo, que habían estado inclusive viviendo juntos en una casa de una tía de Manolo que se las había dejado porque había viajado. Y ese año y medio estuvieron juntos componiendo. Y ahí me llaman para decir, oye, queremos que produzcas un disco con estas canciones que hemos compuesto, que eran las canciones que conformaron el primer disco de Mar de Copas, pero no había grupo, no había nada, o sea, era un dúo finalmente. O sea, yo empezaba a grabar el primer disco de Mar de Copas cuando yo era solo un dúo, eran Manolo y Toto, nada más. Y es durante esta grabación en que me da un poquito de roche. ¿Por qué? En que había abandonado ese proyecto y que ahora se estaba convirtiendo en un disco que realmente me estaba gustando. Las canciones estaban... Wow. O sea, sentí esa maduración que había habido desde Los Inocentes hasta ese momento, ¿no? Dije, pucha, esto realmente ya ha madurado, o sea, me parecía que eran composiciones ya de otro nivel. Y en algún momento lo comenté, dije, pucha, ¿cómo me quité de este proyecto? Me hubiera encantado cantar estas canciones. Entonces, como un par de días, eso se lo comenté, me acuerdo, a Phoebe, que tampoco era parte del grupo, era amiga de ellos, igual después vienen Claudia era la enamorada de Manolo, pero no era parte del grupo. Y unos días después ellos me dicen, oye, has dicho esta Phoebe, ¿te gustaría realmente cantar las canciones? Porque, pucha, puedes regresar al proyecto, pero con la condición de que te quedes hasta lo que dure. Como yo le eché un par de años y no más, dije, ya, vamos. Entonces, en realidad el grupo Mar de Copas se formó durante la grabación del primer disco. Del primer disco, ¿no? O sea, wow. Pero veníamos ya, digamos, de trabajar muchos años o sea, éramos compañeros de trabajo. Claro. Con Miki González, ¿no? Trabajamos con él en el escenario y todo, o sea, nos conocíamos de muchos años. Por eso que siempre digo, somos un grupo de amigos que hace canciones, es otra cosa. Wow. Y justamente de ese primer álbum, ¿qué canción a ti te llamó más la atención? Bueno, me gustó mucho, me acuerdo, Corazón de Acero, porque tiene una estructura rarísima, bien rara. Y había una canción que me encanta y me sigue gustando, que se llama Una Historia Más, porque tiene una especie como de inocencia y dulzura muy original y sobre todo muy genuina. En general me gustaban todas las canciones, ¿no? Pero esas en particular me gustaban más. E increíblemente Mujer Noche me parecía que tenía una estructura muy particular con esa característica de comenzar, por ejemplo, con el coro. Es una canción que comienza con el coro. Entonces eso ya me parecía raro, ¿no? Pero tenía mucho que ver también con las influencias que había adquirido Manolo, justamente a raíz de que nos conocimos unos años antes y yo le presenté el pop español de la época, el pop español de la primera década de los 80, que es alucinantemente bueno. Él se influenció mucho por esos grupos. Y cuando yo escuché esas primeras canciones de Mar de Copas, en esa grabación de ese primer disco, me di cuenta que había mucho del rock español ahí, ¿no? De esa influencia que había tenido él. Entonces, también eso también me llamó mucho la atención. Había crecido mucho en lo que se refiere a la composición y a la estructuración también de las letras, ¿no? Me parecía que había crecido bastante. Porque digamos, hablando de ese tema que mencionas, Mujer Noche, pues, ¿no? Acá me comentan en interno, ¿cuántas bombas me he metido con esa canción? Dice. Claro, olvídate, o sea, el nombre Mar de Copas les viene a pelo, porque con excepción mía, que soy abstemio, pucha, los tíos le dan bien, pues, ¿no? Pero claro, ahora ya no tanto, ¿no? Ya estamos más viejitos, pero en esa época, pucha, de verdad que el grupo era un Mar de Copas. Sí, bueno, pues y la gente que nos iba a ver también, o sea, pucha, iban a cortarse las venas, a llorar las penas de amor, porque finalmente de eso se trata también un poquito Mar de Copas, ¿no? O sea, las canciones están tan basadas en estos géneros que en el Perú, sobre todo, están tan enraizados y están dentro del inconsciente colectivo, como son la balada, los boleros. O sea, es algo que no tiene, son intemporales. Sigue habiendo
radios exclusivamente dedicadas a las baladas, radios que te pasan boleros, en fin, son cubanos, y todos esos géneros generalmente tienen este rollo ¿no? Del dolor del amor, las pérdidas, no sé, todo ese te odio porque te amé y toda esa onda de las pasiones, es música muy apasionada. Entonces, las letras de Manolo tienen mucho de eso, de ese sentimiento de dolor y de pérdida y bueno, en fin, el dolor del amor, ¿no? Básicamente. Entonces, eso también atrae mucho a la gente y le gusta mucho porque de alguna manera también, así como Narcosis era una catarsis para la gente que estaba en contra del sistema, Marcopas es una catarsis para la Sí. gente que sufre de amor. Bueno, me has dado el pie para decirle a la próxima vez que entrevistar a Manolo, voy a decir, ¿no? ¿De dónde sale eso, maestro? ¿De dónde sale? Vamos a Claro. decir, ¿de dónde? Y Manolo pues tiene un bagaje musical muchísimo más amplio, ¿no? Como su papá era embajador, viajó mucho de chico y escuchó muchísima música de todas partes. Entonces, tiene un bagaje muy grande, muy extenso, muy variado y le gusta todo. Manolo es un omnívoro musical. Wow, increíble. Y justamente eso, ¿no? Como tú decías, que nada ocurra de una manera tan, exagerada, ni, muy apretada, ni nada, ¿no? Todo fue surgiendo, digamos que como jugando, ¿no? Parte de trabajo, sí. Y llegó un momento dado en las cuales... O sea, sí. Como te digo, si ha habido un germen de Mar de Copas, ha sido al final de la etapa de Los Inocentes, cuando yo les hacía sonido. Yo les hacía sonidos locales tipo el Tarot, ya. Okay, y Miraflores. Miraflores. Y este Tarot no. Claro. Ya, ok. Ahí yo les hacía sonido y era como ya un ritual, como una cosa ya que hacíamos siempre, que hacia el final Manolo se despedía, daba gracias, no sé qué, y me invitaba a cantar una canción que era Insurrección, del último de la fila. Entonces yo estaba la consola, me subía, cantábamos la canción, y ahí la gente vibraba, o sea, ya había una química, ¿no? O sea, yo me subía a cantar con Los Inocentes y había una química, y de ahí subía el hermano de Manolo, Lucho Barrios, LB, el popular LB, y cantaba una canción de Richie Havens, ¿no? Y ahí terminaban los conciertos. Entonces ya había, digamos, ese ritual que hacíamos siempre en los conciertos de Los Inocentes, donde ya había una química entre nosotros, y por eso es que cuando deshace Los Inocentes, me llama y me dice, ¿no quieres cantar con nosotros? Y ya, bacán, porque ya había eso, ¿no? Ya había unas ganas de trabajar juntos, y lamentablemente yo estaba metido en tantas chambas y tantos rollos en esa época que tuve que abandonar el proyecto hasta que año y medio después ya me llamaron para producir el disco y terminé finalmente dentro del grupo. Wow. Justamente quiero llegar a ese punto, ¿no? Mira, producir un disco, estar metido en el disco, para la gente que nos está escuchando, ¿no? No dura un día. ¿Cuánto duró esa aventura? Eso es, mira, en esa época no podía durar mucho porque no teníamos mucho presupuesto y a pesar de que, digamos, lo grabábamos en el estudio donde yo trabajaba, donde, digamos, tenía facilidades, Mickey me daba, digamos, muchas facilidades y teníamos más que un descuento, ¿no? Porque finalmente, o sea, Mickey era casi un pariente de Manolo, era pariente en realidad, porque en esa época Mickey estaba casada con la hermana de Manolo. Entonces, digamos que teníamos facilidades, por un lado, pero siempre también había un tiempo, un deadline que teníamos que cumplir porque había chamba de Mickey y todo. Lo bueno de ese primer disco es que en realidad Manolo y Toto hicieron un trabajo previo muy intenso de año y medio, entonces lo que me entregaron como demos era ya casi el disco terminado. Prácticamente yo solo hice algunos cambios de estructura en algunas cosas, algunos arreglos de coros y de armonías, pero no mucho más. Ese disco estaba casi yo diría que en el 85%. O sea, la producción de ese primer disco no fue tan complicada como por ejemplo el segundo, donde ya trabajamos como grupo, ¿no? O sea, el segundo en realidad fue el primer disco que se trabajó como un grupo. El primero en realidad lo hicieron Manolo y Toto solos, y lo trajeron prácticamente hecho, ¿no?
Claro, claro. Sí, pero el segundo sí ya fue mucho más complicado, con mucho más problemas, con mucho más peleas también, pero ¿Por fue qué? bueno porque fue el primero también, el segundo disco fue el primero en el que trabajamos como grupo y pudimos ver cuán diferentes éramos todos en cuanto a gustos, en cuanto a opiniones sobre cómo debían ir las cosas, qué debía ir y qué no debía ir. Entonces, a eso me refería con la tensión que se creó, pero fue bueno en la medida en que nos obligó un poquito a aprender de nuestros límites y para el tercer disco ya teníamos un sistema de trabajo, ¿no? O sea, Claro, aprendimos, claro. digamos, cuál era el nivel de tolerancia de cada uno y sobre qué Y el rol. eh, aspectos podíamos trabajar cada uno para poder llegar a, digamos, a buen puerto, entre Ajá. tantas opiniones distintas. Pues creo que me das pie para decir algo acá en nuestra audiencia que pondrá, digamos, en los mensajes también, ¿no? Chicos, ¿cuál es la canción favorita? O que para ustedes, por favor, pónganlo en el chat. Vamos a tratar de ver también y comparar un poquito lo que son esos gustos. Yo creo que hay tantas canciones, Huicho, Uy, ¿no? Digamos, creo sí. que es un poco, es cruel preguntar eso, pero en este momento, Bueno, ¿no? pero sí, pero, En este momento, a mí me sucede que me gustan muchas, felizmente, pero generalmente son algunas de las que nunca tocábamos o tocamos muy poco, ¿no? Eh, pero me gusta mucho Huida, me gusta mucho Morir un poco, una historia más que ya te dije, bueno, Mujer Noche es una canción que no me canso de cantar, me encanta esa canción, Corazón de Acero, Enloqueciendo, Desconcierto, en fin, me gustan demasiadas canciones. Si voy a decir qué canción me gusta más, voy a mentir porque me gustan muchas en realidad, ¿no? bueno, Así como hay canciones que no me gustan nada. bueno, es justamente una parte de lo que es la banda, ¿no? Pero Claro, total. también sale un grupo que se llama Los 13 Baladas, Ajá, ¿no? sí, eso fue ya durante la Eso, grabación del tercer disco. En realidad, eso fue un sueño hecho realidad por Manolo y Toto, porque ellos cuando empezaron con Los Inocentes y solo tenían unas cuantas canciones propias, rellenaban su repertorio con baladas que les gustaba a ellos dos, ¿no? Porque ambos eran amantes del género de las baladas. Entonces, cuando ya armamos Mar de Copas y todo, y ya tocábamos música nuestra, eh, como que en algún momento extrañaban esa etapa, esa primera etapa en la que tocaban covers. Y cuando ya tuvimos nuestro propio estudio con el que grabamos el tercer disco, terminando de grabar ese disco, Manuel me dijo, tengo un proyecto que es hacer un grupo con César y con Toto y tocar esas baladas que tocábamos antes con Los Inocentes, pero más, ¿no? wow. Y hacer versiones rockeadas de esas baladas que nos gustan a nosotros. Y quiero cantarlas yo, obviamente, ¿no? Y me dije, ya, papi, venga, ¿no? Entonces me presentó unos demos, fue gracioso, porque me presentó unos demos y escogimos, tarara, y de lo que me presentó escogimos 13. Y hay unos que estaban así un poco como a medio acero, que no cuajaban todavía. Entonces, no, eso lo dejamos para luego. Entonces se quedaron esos 13 y cuando le dije a Manolo, ¿y esto cómo se va a llamar? Me dijo, bueno, ¿cuántas canciones son? Son 13, ya pues los 13 baladas. Ya quedó. Porque el primer disco tiene 13 baladas. Y por eso que el segundo también se esforzaron a hacer 13. Interesante, interesante. Bueno, yo cuando veo todo eso, casi el corazón, puedo leer el corazón de ustedes, ¿no? Es bastante romántico, ¿no? Es Sensible, romántico, ¿no? es como, de alguna manera, conservador, ¿no? Dentro de, Claro, digamos, de lo que claro. es el respeto a ciertos géneros y a ciertas músicas que nos gustan. Sí. Ujú. Bueno, ustedes han estado tocando todo este tiempo de una manera convencional, quiero decir, guitarra, batería, ¿no? Teclado, ¿no? ¿Han pensado en hacer algo más electrónico? Difícilmente, ¿no? O sea, yo tenía un par ¿cómo se llama?, de encontrones con cosas medio electrónicas cuando me ha provocado porque en producción a veces las canciones te llaman a ciertos sonidos. Y me sucedió con la canción
que se llama A tu lado, del disco Zuna, que compuso Phoebe. Cuando escuché el demo, dije, esto podría ir con algún sonido medio electrónico en esta parte y aquí pasar a una cosa medio rockera, que es lo que hice, pero como tenía poca experiencia, en realidad tengo poca experiencia con música electrónica, me salió medio chueco, te debo decir. No me gustó mucho el resultado final, pero es una de las veces en las que he experimentado con sonidos, digamos, no naturales en una canción de Mar de Copas, ¿no? La canción A tu lado, del disco Zuna. Interesante, porque Pero es cuando la producción pide, ¿ya? O cuando la canción lo pide, que es una forma como la que hemos trabajado siempre. Siempre, digamos, una de las bases que tenemos para trabajar es esa, es lo que la música pide. Dejamos llevar. Tú has mencionado que has tocado bastante tiempo con Mickey González, unos años. Uy, Ajá, entonces... muchísimos años. Trabajé 11 años con él, de los cuales 6 fui miembro de su banda. Bacán, chévere. Pero un detalle acá, ¿no? Mickey después pasó a hacer música un poco más digital, ¿no? Cambió un poquito, justamente electrónica, ¿no? Ese cambio. Justamente era la pregunta que quería hacerte con respecto a la banda, ¿no? Mickey empezó a hacer una especie de cambios ahí. Y yo veo, digamos, no visualizo, claro, para todo el mundo eso, pero así como tú dices, ¿no? ¿Tú crees que también Mar de Copas en un momento dado daría ese salto? No creo. Yo creo que yo podría dar un salto parecido a eso, como un proyecto mío. Me gustan algunas cosas que estaba escuchando últimamente que usan elementos, digamos, sintéticos. Y sí he escuchado, obviamente, dentro, digamos, de mi etapa progresiva o experimental o de búsqueda, he escuchado mucha música de grupos o de gente, solistas que experimentaban con sonidos electrónicos, y hay muchas cosas que me gustan, pero digamos de lo que más se conoce o de lo más comercial no he escuchado mucho o no me interesa mucho, ¿no? Pero últimamente sí he estado escuchando algunas cosas que realmente me gustan y me puse a pensar inclusive que sería hasta, ¿cómo se llama?, interesante en esta etapa en la que estamos en una crisis de distanciamiento, que sí, al menos yo por mi lado podría experimentar con alguna de esas cosas y comenzar a componer bajo ese, digamos, bajo ese concepto digital o electrónico, porque es lo que hay. No puedo contar con muchos músicos. O sea, sí se puede, ¿no? Porque, o sea, puedes mandar un demo y la gente graba en sus casas y lo que sea, y vas armando, como le hace mucha gente. Pero también está, digamos, la otra opción, que es usar la cuestión sintética, la cuestión, digamos, más digital, y tratar de trabajar con eso. Sí, ¿por qué no? Sí, no, sí, interesante. Pero... No. No, pero igual, ¿no? Hay muchas, bueno, por el mundo estamos pasando eso. Justamente la pregunta que te quería hacer, ¿no? Creo que has abordado un poquito acerca de eso. Estamos viendo una época pandémica extendida, casi, digamos, guerra avisada, ¿no? De lo que iba a pasar. Hoy por hoy los músicos están, muchos músicos están viendo, digamos, esto de una manera bastante especial. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a esto, Huicho? ¿Qué pueden hacer los músicos? ¿Qué se puede hacer un poquito con eso? ¿Me puedes dar una mano? Mira, está muy difícil la cosa, está muy, sobre todo para los que, digamos, de alguna manera nos hemos dedicado a esto de lleno, ¿no? Lo único que he hecho yo en los últimos casi 40 años ha sido música. Dedicarme a la música y hacer música, producir música. Y una cosa es que te digan, oye, te despido, bueno, te despiden de tu trabajo o pierdes un trabajo, bueno, buscas otro, pero que te digan que no puedes trabajar en lo que has hecho casi 40 años es bien distinto, es muy duro. La situación ahorita es bien difícil para todos nosotros. Yo estoy tratando, o sea, esa palabrita que se volvió tan de moda, el reinventarse, es muy fácil decirla, pero hacerla, siendo músico y básicamente casi no sabiendo hacer otra cosa, es muy difícil. Así que ahorita la estamos viendo verde, realmente verde, ¿no? Yo estoy tratando ahí de hacer algunos proyectos, pero todo es entre mediano, nada es de corto plazo.
y mientras tanto, sobreviviendo, no hay otra. Estamos Sí, porque prácticamente sobreviviendo día a día. No hay como más. sí me menciono realmente este tipo de asuntos, es de que solos no se puede hacer nada, pero sí necesitamos ayuda. ¿Ok? Necesitan ayuda. Totalmente. Muchas personas necesitan ayuda, en realidad. Y creo que, ¿no? Si usted puede hacer algo, ¿no? Hágalo. Es importante. Porque, digamos, no quiero hablar de una organización en particular o de partes altas, pero creo que este asunto no está contemplando justamente ciertos parámetros, ¿no? Que debería Ajá. hacerlo, en las cuales justamente pues están, digamos, teniendo algunos problemas unas personas, no solamente músicos, ¿no? Sino también en Claro. otras áreas, en las cuales se debería hacer algo, se debería hacer algo urgente y creo que estamos en una época muy oportuna para comprometer a estas personas que lo puedan hacer. Si usted puede hacer algo, pues hágalo, que es importante, digamos, esto, porque muchas personas se lo van a agradecer permanentemente. Wicho, estamos acá pues conversando acerca de lo que es esto, un poquito de la historia, pero quiero preguntarte algo muy importante y quiero que me, Sí. me, me respondas, por favor, por favor, por favor. Vamos a ir, dentro de un segundo vamos a ir con anécdotas, algo, digamos, interesante que ha pasado en estos añitos de las bandas. Pero déjame decirte que tenemos acá unos mensajes antes de ir con eso, mientras vas haciendo un poquito de Sí, memoria. claro. Bueno, tenemos acá unos mensajes, vamos a ver. Dice, tenemos a Gabriela Gómez. Su calidad de interpretación es tal que con sus canciones nos toca las emociones en lo más profundo. Gracias, ¿no? Gracias, Gabriela, gracias. Gracias por ese mensaje también. También tenemos, digamos, un mensaje de Erika Zúñiga. Ella nos dice, ¿no? Ajá. Realmente son extrañados, ¿no? Se refiere justamente a la banda, ¿no? A todos ustedes. Y también tenemos Claro. acá, digamos, más mensajes sobre corazoncitos y todo eso que siempre van digamos, de cortesía para cada uno de ustedes. Es interesante, ¿no? Porque cuando uno empieza a recordar anécdotas, bueno, yo no puedo dar muchas anécdotas mías, pero sí con la banda. ¿Qué anécdotas especiales tú te acuerdas de las bandas, Wicho? Adelante. Bueno, de todas las bandas, dices tú. Empezaremos con Hay una, cosas, empezaremos con una. hay anécdotas muy divertidas con todas, ¿no? O sea, con Narcosis, obviamente, la más obvia es la de aquella vez cuando recién empezamos y terminamos en este festival llamado Rock en Río Rimac y terminamos acabando con el festival y con tiroteo de policías y persecución de policías y todo, simplemente porque cantamos la canción Sucio y Policía. Hicimos digamos, todo explotara. Pero en realidad fue una experiencia bastante, ¿cómo te puedo decir? Aterradora por momentos, ¿no? Porque hay gente que, digamos, de alguna manera cree que ahí nos enfrentamos a los policías cuando no fue así, ¿no? O sea, la anécdota es esa, simplemente cantamos la canción y no llegamos ni a la mitad que se subieron los policías y ordenaron que todos se apagara y comenzaron los disparos al aire y la persecución y protestas y correrías, pero la verdad es que nosotros salimos hechos una bala. Corrimos 5 cuadras sin, como locos hasta encontramos un micro y nos subimos. Pero ahí se creó el mito de que nos enfrentamos a la policía y todo el rollo. Pero más fue un accidente, creo yo. Simplemente creíamos que los policías ya no Aclarado, estaban porque alguien nos dijo aclarado. que ya se habían ido y le creímos, en realidad. Eso fue con Narcosis. Con la banda azul tengo varias cosas. Tengo algunas anécdotas divertidas, pero la más divertida de todas fue que cuando ya no estaba en la banda, me invitaron para una gira en Cajamarca, pero como plomo. O sea que de cantante pasé a técnico de escenario. Pero fue divertido, fue muy divertido. Y con Ay, Mar de Copas, imagínate, pues tengo una cantidad uf, de imagino. anécdotas, alucinantes, pero de la que siempre me acuerdo porque siempre me viene a la memoria es la que siempre cuento en realidad también, debe estar aburrido, pero es aquella en la que salí volando cuando cantaba Asuna. ¿Qué me puso?
Eso fue en un local llamado La Nueva Helden, en el Girón Chota, en Lima, que era un local que, digamos, pagabas tu entrada y entrabas en una discoteca, pero tenía una regla que a partir de medianoche ya podían entrar cualquier persona sin pagar, ¿no? O sea, a partir de ahí la entrada era libre. Entonces los conciertos o los eventos tenían que terminar antes de la medianoche. Pero resulta que nosotros ya en las últimas 6 canciones o algo así, tuvimos un problema con el sonido hacia afuera, solo quedó el sonido de monitoreo, lo que nosotros escuchamos, porque habían volado fusibles, no sé qué rollo. Y entonces aquí hay 2 anécdotas. Yo digamos, mientras arreglaban todo, que se demoraron bastante, yo diría que entre 15 a 20 minutos, me puse a cantar a capela las canciones que la gente me pedía, para ir entreteniéndolos mientras, ¿no?, arreglaban el problema. Entonces, la primera anécdota es que ahí nacieron el ritual de las acapelas. La gente luego de ese concierto me pedía acapela, acapela. Esa es una. Y 2, es que cuando volvió la luz y pudimos seguir tocando, ya habían pasado 20 minutos más y se había pasado la medianoche y habían entrado unos malandrines que no eran fans de Malacopas ni nada, sino eran unos malandros. Y cuando empezamos a tocar, estábamos tocando en pleno Zuna, volada con Zuna, no sé qué, y yo no sé cómo un tío de esos burló la seguridad, se subió al escenario y me empujó. Y salí volando. Y caí encima de la gente. Dios mío. La gente me sostuvo y me regresó al escenario. Cuando subí, estaba César. ¿Dónde está César? Y César se había bajado a sacarle la ñoña al tío que me había empujado. Se formó toda una trifulca y finalmente lo sacaron al tío del local y seguimos tocando hasta el final, ¿no? Pero es una anécdota tan fuerte que siempre la recuerdo. No, claro. Y aparte, felizmente te agarraron. Felizmente te agarraron, Wicho. ¿Ah? Felizmente te agarraron ahí en el tumulto. Sí, no, claro, yo salí volando y la gente me sostuvo. Ya, wow. Y la traigo a colación porque, pucha, después de un año de no poder tocar, nosotros también extrañamos a nuestra gente, extrañamos estar ahí con esa energía. Y la vez pasada dije, pucha, el día que volvamos a tocar en un concierto, en un festival, esta vez no voy a esperar más y me voy a tirar encima de la gente. Porque, pucha, realmente que esa energía, ese intercambio de energía también es muy importante, ¿no?, para nosotros. O sea, no tenerlo ahorita, no poder cantar para la gente directamente, sino en estas cosas online, es bacán, porque de alguna manera sientes la energía, pero es muy distinto, ¿no? La energía viva de estar ahí con la gente, de recibir eso, y de que ellos reciban la música en directo, es muy distinta, es mucho más intensa, ¿no? Por supuesto, y se entiende, y sobre todo el cariño de la gente hacia ustedes, pues es masivo, ¿no? Es masivo, realmente es una cosa, pues, que pocas bandas tienen, ¿no?, y conservan, ¿no? Y digamos, todo el respeto. Es un regalo que tenemos que siempre agradecemos, ¿no? No todas las bandas tienen, digamos, fans tan fieles como los nuestros. O sea, pucha, es algo que siempre agradecemos, siempre agradecemos. Sí, y justamente acá creo que también hay un fan, porque aquí hay un comentario, vamos a ver acá. Dice, vamos a ver, adelante. Dice, Frank Godoy dice, Wicho, ¿podrías comentarnos de ese circuito de coleccionistas de intercambio musical que había en los 80s, entre los que estaban Daniel Padilla, Mario Gómez, Nino Peñalosa, Carlos Troncoso, Rodolfo Ñapuri, Alfredo Dianderas, Cachorro Vial, Martín Berminson, y entre otros? Ah, su madre, se los conoce a todos este tío. Con nombre y apellido, falta un apellido, ¿no? Claro. Por eso que dije hace un buen rato, dije que en realidad yo soy un melómano devenido en músico, porque mi formación ha sido esa, ha sido de intercambio de música, de buscar músicas entre amigos, de hacer amigos por la música, ¿no? O sea, a Pedro Cornejo, ¿cómo lo conozco? Lo conozco porque un día me toca la puerta y me dice, oye, me han dicho que tú tienes un Close to the Edge y quieres un Minstrel in the Gallery. Yo tengo el Minstrel in the Gallery, te lo cambio. Ya, pum, cambiamos discos. Ya, tu dirección, tu número, bajísima. Y de ahí nos volvimos. Yo iba a su casa, él venía a la mía y eran... ¡Qué bacán! Me escucha, ¿no? Él escuchaba mis discos, yo escuchaba los suyos.
me prestaba, y eso, y así yo conocí también a Jaime Giga, que fue quien hizo finalmente la carátula del primer disco de Mar de Copas, y Carlos Troncoso, Martín Bernison, era un tío que tenía una colección alucinante y vendía discos. Ahí lo conocí al Cachorro lo conocí en el año 79, yendo a comprar un disco de Brian Eno, y él, cuando llegué, él ya lo había comprado, se adelantó. Entonces le dije, ya, acá, entonces yo compré otro, que también él quería comprar, pero no tenía plata, entonces ya yo compro ese, ¿qué tal hacemos? Yo compro el que también yo lo quiero, ¿no? Uno de Talking Heads, me acuerdo, el primero. Wow. Yo lo compro, te lo prestas y tú me prestas el Leno para y así nos conocimos, ¿no? Porque entonces era un circuito bien grande y también estaba La Colmena, estaba Tacora, donde íbamos y guaqueábamos en las carretillas. Buceaban ahí los discos. Claro, lo que pasa es que eso no lo sabe la gente de ahora, los chicos de ahora. Con 2 clics escuchas la canción que te acaban de recomendar. Oye, ¿has escuchado esta canción? Sea de ahorita o sea de hace 40 años, 2 clics y la tienes ahí, y la escuchas. Pero antes, para conseguir el disco de tu grupo favorito, sea anterior o el nuevo, pasaban meses, semanas, años a veces para poder conseguir los discos. Era muy difícil. Entonces tenías que recurrir a estas cadenas de amigos o de conocidos o de los amigos de tus amigos que tenían la música de tal grupo, de tal solista, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, Jaime Giga yo lo conocí como el pata que tenía los Crimson. Eduardo Freire, que luego fue bajista de Mickey González, yo lo conocí mucho antes, justamente de intercambio de discos, porque él es el que tenía los discos de jazz, y también tenía Crimson, y así, ¿no? El que tiene Crimson, el que tiene Tool, Rodolfo Napurí, nuestro querido oso Rodolfo, que desgraciadamente hace 2 años nos dejó, era la luminaria de Jethro Tull. Ese tío se lo sabía todo, prácticamente creo que hasta sabía qué marca de calzoncillo usaba Ian Anderson. Entonces, era como la enciclopedia de Jethro Tull y de los Beatles. Entonces, todas esas son personas que nos hemos conocido efectivamente de este círculo de gente que buscaba la música, que no, era difícil de conseguir, que no había acá, que no editaban acá. Y por eso fue tan importante Gerardo Manuel. Gerardo Manuel luchó mucho con las discográficas con las que trabajó para tratar de que editaran mucha música que para aquí simplemente no se consideraba comercial, ¿no? Porque en realidad, y sí lo entiendo, las compañías decían, pero eso no es masivo, ¿no? Y efectivamente, el rock nunca ha sido masivo para aquí, ¿no? Y todavía no es masivo. Si fuera masivo tendríamos una industria más fuerte, ¿no? El rock tiene cada vez más público, pero está todavía lejos de ser masivo. Wow, qué bonito. ¿Sabes qué cosa? Cuando estás contando la historia, yo te puedo visualizar, digamos, ese momento allá, tú ensayando, sacando la canción, ¿no? Agarrando tu agujita, retrocediéndola a cada rato. Total. O con mi casetera, tenía caseteras que eran como una... La grande. Así, con Sony. Que eran las caseteras que las usabas para grabar entrevistas y eso, un ladrillo. Y con eso me metía a... Tenía una especie de en el ¿cómo se llama? En mi cuarto tenía un closet con puerta, entonces me metía al closet y ahí ensayaba, porque ahí no molestaba a nadie, ponía mi grabadora y sacaba las canciones, ¿no? Y a veces hasta altas horas de la noche que mi mamá me tocaba la puerta, oye, ya, pues, me decía. Pero así como, digamos, de alguna manera logré sacar un estilo propio también, ¿no? Y aprender a cantar, es como te dije, o sea, así como un guitarrista aprende los acordes, yo trataba de sacar las voces, las formas de cantar, las formas de un poco de expresar, ¿no? De expresar, sobre todo. Todo lo que me emocionaba, trataba de replicarlo. Has dicho una palabra maravillosa, ¿no? Que es aprender. Aprender, ¿no? claro. Necesitamos aprender muchas cosas, ¿no? Cosas, justamente ese detalle. Es como un rebote, ¿no? O sea, todo lo que te emociona, quieres que a la vez puedas tú repetirlo. O sea, como artista, lo que quieres es repetir esa emoción para que otros se emocionen, de alguna manera. Claro, de eso se trata. Claro. Okay. Y justamente es ese detalle, ¿no? De poder, uno cuando aprende, y uno tiene que transmitir. Y es justamente algo que quisiera, digamos, que tú puedas comunicar acá
a las personas que nos están viendo acá, ¿qué consejo les darías a ellos? A esos jóvenes que ven ahí, ¿no? Que te admiran, justamente, no solamente a ti, a todas las bandas, ¿no? Pero en especial pongo justamente eso en ti. ¿Qué le dirías a ellos, ¿no? Que sueñan también, que tienen sueños, que aspiran, ¿no? Que, bueno, ahora no dan la agujita para atrás, pero están con la pantallita en el celular ahí, tocando esa canción hasta que se gaste su pantalla. ¿Qué les dirías a ellos, Wicho? Bueno, nada, que ahora tienen pero, o sea, tienen un universo de herramientas que nosotros nunca tuvimos y que ni soñábamos que algún día podríamos estar hablando como estamos hablando ahorita, a través de un teléfono o tener en un teléfono, no sé, 5.000 canciones y poder decir, ¿has escuchado este grupo? No lo he escuchado, ping, 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 2 clics y ya, escuchas. O sea, nada de eso teníamos nosotros. Nosotros teníamos que imaginarlo todo, que inventarlo todo, lo cual también nos hizo bastante más resilientes y bastante más creativos. Entonces, lo que yo les digo es, con toda esta tecnología a disposición, con toda esta facilidad y esta cantidad de información que tienen a la mano, yo creo que también es una invitación más fuerte todavía a que busquen en su interior, ¿no? Porque toda esta tecnología y toda esta capacidad de verlo todo, de escucharlo todo, también de alguna manera puede ser un poco confuso en la medida que te convierte en una especie como de repetidor de lo que estás escuchando, de lo que estás viendo. Y yo creo que lo importante es que en algún momento te empieces a escuchar a ti mismo, ¿no? O sea, a decir, ok, me gusta este cantante, me gusta este grupo, este estilo, esta forma de tocar la guitarra o esta forma de tocar este instrumento, pero ¿qué es lo que hay dentro de mí que quiere salir? O sea, hay que escucharse, hay que escuchar el interior, el corazón, ¿no? Porque de ahí es donde va a salir la propia voz, o sea, la voz, o como dice el mismo grupo, la voz propia, ¿no? Tu propia voz, tu propio sonido, tu propia forma de componer, de construir las armonías, las melodías, de cantar, de expresar lo que estás cantando, o de tocar la batería, el órgano, no sé, o sea, uno tiene que escuchar su interior para poder llegar, digamos, a tener una voz propia, porque finalmente también está el rollo de los programas de Yo Soy, ¿no? Terminan siendo émulos de alguien, pero no terminan siendo alguien, sino simplemente el émulo. Y eso puede ser un paso, ok, a lo mejor alguno de estos, Yo Soy, termina siendo alguien, pero como lo veo, me parece que también es un poco peligroso terminar siendo tan solamente el émulo de alguien. Eso no creo que esté tan bien, ¿no? Puede ser una etapa, pero de aprendizaje inclusive. Pero el escucharse a uno mismo, el escuchar tu propio interior, me parece lo más importante para poder encontrar tu propia voz. Sea lo que hagas, cantes, toques un instrumento, pintes, o sea, lo que sea, dentro del arte. Es interesante porque justamente eso, ¿no? Los jóvenes son unas esponjas que están absorbiendo todo, tienen todo a su alcance y justamente, ¿por qué no? Tener a uno de los más grandes representantes, ¿ok? Diciéndoles unas palabras que creo que es más allá de la verdad, la sinceridad, creo que un consejo de un gran amigo. Yo estoy muy contento de tenerte esta noche. Estamos entrando a la parte final, Wicho. Dios mío, realmente he quedado contento yo con conversar, descubrir a una persona tan maravillosa como eres tú, Wicho, en la cual encuentro, digamos, mucha historia, mucho cariño por la música, encuentro, digamos, sensibilidad, ¿no? Encuentro sencillez, ¿no? Creo que tenemos que aprender mucho justamente de cada uno de nosotros antes de dar un paso adelante. Pero hay ejemplos, hay role models que tenemos que seguir. Y creo que la banda, muchas bandas nos pueden dar ese ejemplo. Y una de ellas es, sin lugar a dudas, Mar de Copas. Es una banda representativa, elegante,
digamos, por los cuatro lados, que es maravilloso siempre conversar acerca de eso. Estoy muy contento de haber podido conversar esta noche contigo y, digamos, por favor, yo quisiera que digas unas palabras a la gente que nos ha acompañado, digamos, pero antes que vamos, hay una palabrita acá, hay un comentario acá, digamos, que quiero entrar a compartir contigo. Ajá. Erika Zúñez, ¿no? MDC por siempre. Dios mío. Dios mío. No te digo. Por favor, Wicho, unas palabras para todas las personas que nos han acompañado. Adelante. Bueno, nada, antes que nada agradecerte a ti, Engel, por la invitación. Me ha encantado estar ahí en este programa. No lo conocía siquiera, así que me ha encantado conocerte y estar con toda la gente que se ha conectado. Muchísimas gracias por estar siempre, por sus comentarios, por apoyarnos, por ir a los conciertos cuando se podía y porque sé que cuando se pueda van a estar ahí también. Sentimos su presencia, sentimos las ganas que tienen también de volvernos a escuchar y nosotros muchísimas ganas también que tenemos de volver a tocar para ustedes en presencial. Así que nada, muchísimas gracias por apoyarnos. Como dije hace un rato, yo al principio a esto no le di más de 2, como mucho 3 años, pero ya llevamos 28 años en esta aventura rara de tener un grupo y de que sea un grupo tan querido por la gente, de tener fans tan leales, tan entregados a la música que hacemos. Eso es algo que nunca dejaremos de agradecer, porque, como tú dices, Engel, no todos los grupos lo tienen. Escucha, no es que lo hayamos buscado, simplemente se dio y lo agradecemos siempre. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, que no sea la última, espero regresar algún otro día. Pero, Wicho, por favor, tengo que conversar de nuevo con tu asistente. Por favor, dile que sí, es importante, digamos, la gente quiere conocer más acerca de más historias y más historias. Entonces, una próxima entrevista sería fantástico tenerte acá, y seguir conversando y hablando de más música, ¿por qué no? Hay tantas cosas en realidad para hablar con respecto a esto, ¿no? Creo que uno de nuestros temas favoritos es siendo melómeno, ¿qué tal si conversamos acerca de más discos, de más música? Sería, pero también, realmente claro, un juego tremendo. Hacer una selección y hablar sobre ellos. No hay ningún problema. No, yo en realidad cualquier tema contigo es una delicia, Wicho. Gracias por haber estado en este programa. No, humilde, sencillo, estamos ahí, pero lo más importante es llevar esa voz de Wicho, de Mar de Copas, de este gran hombre, a todo el mundo, ¿no? Y conozcan justamente que detrás de todo lo que escuchamos por los parlantes, por cualquier medio, ¿no? Videos, pues existen personas con un talento y una calidad humana realmente increíble. De eso me siento muy orgulloso de haber conversado esta noche contigo, Wicho. Espero tenerte también próximamente, ¿no? En el programa, ¿no? Espero tener suerte con respecto a eso y seguir conversando más acerca de la música que, digamos, siempre es bien recibida por todas partes, ¿ok? Entonces, me despido. Hasta pronto, ¿ok? Un saludo para todos. Y bueno, solamente te digo, antes que se me olvide, ¿hay algo pendiente? ¿Tienen ustedes también Mar de Copas? ¿Algo va a salir dentro de pronto? Por favor, quisiera que comenten algo de eso. Tenemos el concierto, ¿cómo se llama? Elecciones 2021. Mar de Copas Elecciones 2021, el viernes 9 de abril, a partir de las 10 de la noche. Desde la noche de Barranco, nuestra querida noche de Barranco, volvemos a ella para tener este concierto que se llama Elecciones 2021 porque es el público el que está escogiendo el repertorio. Hay una votación que todos los días va cambiando y vamos a tocar un repertorio escogido por la gente en el orden siguiente, que va a ser desde la canción, son 20 canciones. De todas las que se han escogido, las primeras 20 se van a tocar en orden inverso, ¿sí? Es decir, de las que tienen menos votos hasta la que tienen más votos. Así que no se lo pueden perder. Las entradas están en venta en Joinas y queremos que todos estén ahí. Los esperamos a todos porque va a ser un concierto muy bonito, escogido realmente todo el repertorio por ustedes mismos. Por favor, voy a votar ¿en qué página para anotar, por favor? En la página de la...
Esto es en la misma página de Joinas, creo. Sí, tienes que comprar tu entrada y ahí te dan los tips para ir y votar. Excelente, excelente, ya lo tengo ahí presente. Entonces, Huicho, un abrazo realmente grande acá de toda la producción. Esperemos de que esta situación, digamos, temporal, obviamente hay que tenerlo, hay que verlo, digamos, como una oportunidad también para seguir creciendo de muchas maneras. Sí. Espero todo lo bueno también para Mar de Copas, para todos los chicos. Y bueno, pues, ¿no? Hasta pronto. Hasta pronto, no, Huicho, ¿ok? Y nada, gracias por todo. Hasta pronto, gracias por todo, ¿ok? Bien, despedimos esta noche con Huicho García, ¿no? De esta formidable agrupación Mar de Copas. Esta noche, pues, conversando un poco acerca de esta gran aventura musical que se llama Mar de Copas y también su trayectoria artística. Gracias por estar ahí. Nos vemos hasta el próximo programa. Cuídense. Bye bye. Chao, chao.